¿cuánto consideras que se necesita actualmente en Guinea Ecuatorial para poder llegar a final de mes? Por lo tanto, el joven que quiera independizarse tendrá que considerar que si quiere vivir un poco cómodamente, digamos, una vivienda que tenga luz y agua incluida, estamos hablando de 80.000 subiendo a 100.000, 120.000 por allí. ¿Dónde consideras que es más barato vivir actualmente, en Malabo o en Bata? Muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy venimos con un montón de preguntas y una muy en específico porque vamos a grabar la segunda parte preguntando a la gente de la ciudad de Malabo cuánto consideran que se necesita para poder llegar a final de mes, para poder pagar sus facturas, incluso para poder permitirse algún capricho. Pero es que en el día de hoy va a cambiar dos roles. Uno de ellos vamos a grabar este video entre semanas porque lo estamos grabando un miércoles, ya que la última vez lo grabamos un sábado. Y segundo, vamos a cambiar un poquito la ubicación y el perfil de personas a las que vamos a preguntar. Vamos a preguntárselo un poco más a personas que tienen un trabajo más administrativo. Luego te vamos a preguntárselo a mujeres porque la última vez sé que os quejasteis que no preguntamos a ninguna mujer. Y sobre todo vamos a intentar sacar un poco de preguntas en base a lo que nos respondan. Así que familia, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo disfruta de este video. Bueno familia, tenemos aquí a mi lado a la primera participante. ¿Qué tal estás? ¿Con quién estamos? Con Eugenia. Estoy bien. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Gracias. Me alegro. Mira, la pregunta es muy sencilla y nos gustaría que lo argumentes un poco. ¿Cuánto consideras que se necesita actualmente en Guinea Ecuatorial para poder llegar a final de mes? Bueno, si se va a contar lo que es la casa, la comida, yo creo que se podría contar 300.000. 300.000. Por ahí, sí. Vale. 300.000 son aproximadamente, para que lo sepáis, unos $450 más o menos. ¿Con eso consideras que se puede llegar a final de mes? Sí, sí, depende de si eres un joven que no tiene familia todavía. Creo que 300.000 está bien. Una casa de 80.000, después ya taxi que cuesta lo suyo para movilizarte y la comida. Y también vas a querer vestir y todo eso. Bueno, para llegar a final del mes 300.000 para un joven sin familia. Ahora para un adulto con familia ya es un poco más, estaríamos hablando de 500, 600 por ahí. Una cosa, Eugenia, que me está llamando la atención es que has comentado varios gastos. De todos los gastos que has comentado, ¿cuál consideras que es el más urgente o el prioritario? ¿O el que sería más caro de todo? El pago del alquiler de la casa. Sí. ¿Consideras que actualmente el pago del alquiler de la casa es bastante caro en Malabo? Sí, sí, la verdad. En Malabo sí. Sobre todo si quieres estar en una zona decente, huyes un poco de lo que es la delincuencia y tal, te va a costar lo suyo, sí. Vale, y la última pregunta. ¿Crees que es más caro vivir en Malabo o Bata, o dónde consideras que es más barato actualmente? Actualmente Bata, sin dudarlo. Bata sería más barato. Sí, entre la casa y todo lo demás. Yo creo que si es que, hablando en el contexto de Malabo, que he dicho 300.000, era en el contexto de Malabo. Claro. Ahora, para Bata sería menos 200, está bien. Para que os hagáis la idea, 300.000, como os he comentado, son unos $450 y 200.000 que sería en Bata, serían aproximadamente unos $340. Así que ahí lo tenéis. Yo creo que la mejor opción es vivir en Bata, pero las oportunidades laborales, ¿dónde están? En la capital, que es Malabo, claramente. De hecho, muchos se arriesgan a vivir aquí. Bueno, familia, continuamos en el centro de la ciudad de Malabo y nos encontramos con Desiderio. ¿Qué tal estás? Bastante bien. Bueno, a Desiderio le hemos visto con muy buena actitud y la primera pregunta, que va a ser muy sencilla, ¿actualmente usted está trabajando? No, no con contrato. Vale, bien. Una respuesta correcta, una respuesta directa. Y nos gustaría saber cuánto usted considera que necesita facturar al mes para poder llevar al final de mes o para poder cubrir los gastos actualmente en Guinea Ecuatorial. Bueno, desde mi punto de vista, viendo lo que sufrimos nosotros los ciudadanos actualmente con las inflaciones de los precios, los salarios mínimos y los puestos de trabajos que escasean, para mí, como mínimo, un 500.000 francos. Vale. Para que os hagáis la idea, familia, más o menos son unos $650 al mes. Eso. Vale. Y con eso podías llegar a final de mes cubriendo los gastos fijos y podías ahorrar, o no te llegaría para ahorrar. No me llegaría para ahorrar. Solo estaría primero la vivienda. Ya sabemos cómo está la cosa aquí actualmente para que nosotros, un ciudadano, pueda estar en una casa digna, cuánto debería pagar
por lo menos estaría ahí a partir de los 100.000 francos. ¿Vale? Para que os hagáis la idea, una vivienda, 100.000 francos, 160 dólares aproximadamente. Una vivienda digna. Ahí está la alimentación, la salud, está los niños, las necesidades básicas, y para ahorrar no te llegaría, con 500.000 francos no te llegaría para ahorrar algo. ¿Vale? Y para terminar, de todo lo que has comentado de los gastos fijos, ¿cuál sería el gasto que realmente sería el más difícil? Lo que es casa, vivienda, y encima hablamos de una persona que no tenga hijos, porque si tuvieras hijos sería más de 500.000. Bueno, dependiendo de cada uno. Si tienes hijos, tendría más gastos. Ahora, si no tienes hijos, pues te llegaría para hacer otras cosas. Pagarías la vivienda, estaría la alimentación, que no sería mucho gasto, y con 500.000 sí podrías ahorrar algo. Con 500.000. Familia, habéis escuchado una opinión diferente. Para que más o menos hagáis la idea, como os he comentado, 500.000 estamos hablando de unos 800 dólares aproximadamente, que eso es mucho más de la media, o sea, no es mucho más alto que el sueldo mínimo interprofesional actualmente. Así que bueno, esperemos que tengas un buen día y muchas gracias por participar. Estamos con Fidel Marcos. Fidel, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, gracias. Bien. ¿Actualmente estás trabajando, estudiando? Estoy trabajando. Vale, bien. ¿Estás contento con tu trabajo? Sí. Vale. Eso es bueno. Pregunta sencilla, ¿cuánto consideras que hay que facturar actualmente en Guinea Ecuatorial, a la fecha en la que estamos grabando este video, para poder llegar a final de mes? Bueno, yo sí creo que independientemente de cuánto hay que facturar, el individuo ha de calcular más o menos cuáles son sus gastos, porque la gente excede demasiado lo que son sus gastos sin calcular cuáles son sus entradas. Entonces, para más o menos llegar a fin de mes, uno tiene que realizar lo que es una lista de necesidades primarias. Cuáles son las necesidades que se debe cumplir y cuáles son caprichos, por decirlo así. Entonces, una vez que uno tenga claro cuáles son las necesidades primarias y cuáles son los caprichos, creo que podría llegar al final del mes. Mucha gente, digamos, por ejemplo, lo primero que hace es, si recibe su salario, piensa primero en disfrutar del salario en lugar de planificar más o menos qué es lo que necesito en realidad, no el capricho, como he dicho, lo que necesito en realidad, y cuánto invertir. Y también crear el hábito ese de autoeducarse en lo que es la financiación. Aperturar una cuenta de ahorro para poder más o menos ahorrar, aunque un 30.000 es significativo para cuando, digamos, por ejemplo, ahorras 30.000 durante un año, cuando vas a llegar 2 años o 3 años, será bastante, e incluso cuando vas a mirar tu cuenta de ahorro no te vas a creer lo que has ahorrado en todo ese tiempo. Entonces, es reducir más o menos lo que son los gastos tontos, perdonen por la expresión, y más o menos ajustar lo que son los gastos a las necesidades primeras, lo que realmente necesita. Habéis visto, Fidel nos ha dado una masterclass de gestión económica, pero tenemos que hacer la pregunta final, y es: ¿cuánto consideras en un baremo? Un baremo, una persona soltera de entre 27 y 30 años, ¿cuánto consideras que a día de hoy necesita cobrar para poder estar saneado, para poder estar bien y no esté ahí ahogado? Mójate. Bueno, determinar una cantidad fija, bueno, yo creo que con un soltero. ¿O soltera? Sí, o soltera. Promedio de casas ahora, digamos que es independiente. Sí. Para encontrar una casa más o menos decente, una habitación, un comedor, una cocina, te lleva unos 70.000 al mes. Vale, estamos hablando de unos 105 dólares más o menos, para saber la idea. Unos 70.000, si es que paga la luz o no, ya depende también. Yo creo que más o menos con un 200.000. Vale. Sí, mínimo, un 200.000. Mínimo, o sea, es el mínimo. Mínimo. Si es un soltero y no tiene hijos, vale, que también es otra cosa, y no tiene un 200.000 mínimo que pueda más o menos costear el alquiler de la casa, comprarse alguna que otra comida en casa, pagar lo que es la luz, si es que el casero no se encarga de pagar la luz, mínimo 200.000, y que pueda más o menos disfrutar. También, hombre, se trabaja para disfrutar del tu sudor, ¿no? Diario.
Esos son. Vale, Creo, nos ha un encantado 200.000. muchísimo tu respuesta, creo que es una respuesta completa, sincera y sobre todo pues que muchos les va a gustar escuchar tu respuesta porque con esto vas a ayudar a un montón de personas para que entiendan realmente que no es la cantidad, sino cómo gestionas esa cantidad de dinero que facturas. Así que nada, muchas gracias Fidel, que te vaya bien Igualmente. y sobre todo gracias por participar. Bueno familia, esto va con buen ritmo, nos encontramos con... Rita, ¿Qué tal estás? Lo primero. muy bien. Bueno, como os he dicho, nos encontramos en el centro de la ciudad de Malabo y la pregunta es muy sencilla. Rita, ¿cuánto consideras que se necesita ganar actualmente para poder llegar a final de mes? Bueno, para mí como mínimo un 500.000. 500.000. Para que os hagáis la idea, 500.000 son aproximadamente unos $850. Hablamos de que ya es un presupuesto bastante alto. ¿Por qué consideras que necesitas tanto? Porque el alquiler aquí ya está muy arriba. El alquiler puede ser unos 120.000 francos. 120.000 francos sería el alquiler. Y el tema de la comida, La comida más o menos para que llegue final del mes un 150.000 la comida. ¿pero eso para ti sola o si tuvieras pareja e hijos? Mis hermanitos están ahí, la familia también está ahí. Vale. ¿Y con 500.000 te llegaría para poder ahorrar o sería el gasto completo de los gastos fijos y variables? Serían los gastos completos. Entonces no te llegaría para poder ahorrar. No, no me llegaría. Vale. Y la última pregunta, ¿dónde consideras que es más barato vivir actualmente? ¿En Malabo o en Bata? En Malabo. ¿En Malabo te parece más barato vivir? Sí. ¿Por qué piensas eso? Bueno, porque en Malabo hay más ventaja de trabajo, hay más trabajo, puedes encontrar más trabajo fácilmente y te pagan bien. Vale. Claro, al final estás comentando que en Malabo es más barato para vivir porque hay más oportunidades laborales. Entonces, al haber más oportunidades, pues tienes más opciones para luego poder pagar las cosas. Y sería Bata más barato el alquiler y la comida, pero no hay oportunidades laborales. Entonces, ¿te parece más barato y rentable vivir en Malabo, no? Running here, running there. My mind is so spherical. Touching darkness. Bueno familia, como os he comentado, el vídeo de hoy es muy interesante, pero tenéis que darle like y sobre todo suscribiros al canal, que es gratis y con eso nos ayudáis muchísimo. ¿Con quién nos encontramos hoy? Con Adrián. ¿Qué tal estás, hermano? Todo muy bien, gracias. La pregunta es muy sencilla, te hemos predispuesto a responder, y es que actualmente, ¿cuánto consideras que se necesita facturar al mes para poder llegar a cabo todos los gastos y sobre todo que no llegues ahogado? Son muchos los factores que tenemos que analizar para poder responder esa pregunta, porque en primer lugar creo que es muy personal, individual, podría decirlo así, porque una persona quizás alquila, si una persona alquila una casa, primeramente tendríamos que calcular cuánto paga la casa. Lo otro es tener en cuenta también la alimentación diaria o mensual, porque hay que también invertir en esa área. Lo otro también es conocer si la persona también necesita moverse a diario para realizar sus labores cotidianos. Teniendo en cuenta todo esto, son tantos gastos, de verdad, son tantos gastos que no podría dar una cifra tan exacta porque las necesidades son varias. Y hay que ver también si hay niños en casa, si hay mujer, o sea, son varias cosas que hay que analizar. Claro, al final todo lo que está comentando Adrián efectivamente tiene toda la razón. Pero si tuviéramos que hacer un baremo, podríamos sacar una media de cuántos necesitas. O sea, un ejemplo básico de un joven de 27 años que necesita independizarse y tiene su trabajo regular. ¿Cuánto consideras más o menos un baremo para que esa persona, porque al final lo que más nos siguen son jóvenes y esto les va a ayudar muchísimo para que se hagan a la idea de, hey, aventurarse puede ser un poco complejo? Sí, un joven que quiera independizarse, es decir, salir de la casa de sus padres y empezar a vivir solo, tener que alquilar y empezar a acomodar la casa poco a poco. No puedo bajar ese presupuesto de un 400, Wow. sinceramente. Para que os 300, 400 por ahí. Para que os hagáis la idea, estamos hablando de 400.000, que son aproximadamente unos $600 más o menos, o sea, el presupuesto está bastante alto. Y la última pregunta para cerrar esta mini entrevista, ¿consideras que actualmente, si nos vamos 5 años atrás, es más barato el día a día o lo que es vivienda o es más caro? Sí, hay muchísima diferencia, créame, muchísima diferencia. Muchas cosas han cambiado, los alquileres de viviendas han
subido muchísimo los precios y anteriormente cosa que no era así. Podías ver alquiler de casa, una bonita casa o buena casa, 30.000, 25.000, Wow. pero actualmente vas a ver que los alquileres, una bonita casa no te baja de 80.000 subiendo. Wow. Por lo Estamos tanto, hablando de unos $100 más o menos. Por lo tanto, el joven que quiera independizarse tendrá que considerar que si quiere vivir un poco cómodamente, digamos, una vivienda que tenga luz y agua incluida, estamos hablando de 80.000 subiendo a 100.000, 120.000 por allí. Vale. Así que hay mucha diferencia Respecto a hace 5 años. Sí, mucha. Vale, pues nada, Adrián, muchas gracias por tu aporte y sobre todo que todo vaya bien. Estamos con... Erika, ¿Qué tal estás? estoy bien. ¿Actualmente trabajas, estudias? Bueno, estoy estudiando. ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Qué es lo que estudias? Recursos humanos. Recursos humanos. Ah, bueno, tiene bastante salidas laborales aquí actualmente. Pregunta muy sencilla, ¿cuánto consideras que se necesita facturar actualmente en Guinea para poder llegar a final de mes y sobre todo que puedan cubrir los gastos fijos? Bueno, eso normalmente depende mucho de la persona. Si es que una persona paga casa, la factura estaría entre los 500.000, es lo que una persona debería cobrar. Pero si es que estás que no compras nada para tu casa, solamente necesitas para ti misma, estaría entre unos 200.000. Vale. Para que os hagáis la idea, estamos hablando de entre $350 y $600 para poder cubrir todos tus gastos. Ahora bien, si tuviéramos que, en este caso eres una mujer, ¿consideras que actualmente las mujeres, si nos vamos 5 años atrás, lo tienen más fácil en el mundo laboral o más difícil? La verdad es que las mujeres lo tienen más fácil. Lo tienen más fácil actualmente, ¿no? Sí. ¿Cuánto consideras que necesita una mujer soltera para poder llegar a final de mes? 500.000. 500.000. Pero 500.000 es mucho más que la media del sueldo mínimo interprofesional en Guinea. ¿Por qué crees que se considera tanto? Porque eso estamos hablando de unos $900 casi, aproximadamente. $800. Bueno, porque una mujer, dependiendo también de si es que está sola, tiene hijos, tiene muchos gastos, entre que el niño se va a enfermar, también tiene que pagar la comida, la casa, la luz, todo eso, incluyendo la salud de los niños. Creo que por eso debería llegar a los 500.000. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ranking de qué gastos fijos para ti como personalmente crees que es más caro actualmente en Guinea. Gastos fijos. Sí, gastos fijos. O sea, por ejemplo, Sé que son gastos fijos. Creo que estaría entre la la comida, comida. la luz, no sé cómo decirlo porque depende. Hay algunos a los que les suben la luz y otros que no, la luz está normal. ¿Qué más? La salud también está ahí. Bueno, no sé mucho la verdad, solo como esos dos. Vale. Bueno, ya habéis escuchado opiniones diferentes. Yo creo personalmente que lo más caro actualmente en Malabo es la casa. O sea, depende de dónde vivas, pero está mucho más caro respecto a, por ejemplo, 2020. Así que bueno, Erika, muchas gracias por participar. Que tengas un buen día. Bueno, familia, estamos con... Dulce Dugan. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, pregunta muy sencilla. ¿Cuánto consideras que a día de hoy, 2025, se tiene que facturar en Guinea Ecuatorial, capital Malabo, para poder llegar a final de mes? Puedes responder con tu situación personal o una situación en general. Ok. Me gustaría que se pague por ahí a los 400.000 o 500.000 como mínimo, porque, bueno, no es mi no es mi situación, ya que yo no trabajo actualmente, pero en la situación de la mayoría de los trabajadores, sobre todo los trabajadores de hogar, que les pagan por ahí a 100.000, 60.000, eso no es un pago, la verdad, para que se pueda llegar a fin de mes, porque uno calcula entre que la renta que sale a 50.000, ya te queda otros 50.000 a mitad, entre que los niños, dependiendo de cuántos niños tienen ahí, su matrícula, que tienen que comer, los canales y todo lo demás, 100.000 no es un pago que se tenía que dar a la gente. Y eso que eso. Y eso que la paga actual normalmente el salario mínimo es de 174.000 por ahí. No es un salario. Para que os hagáis una idea, son más o menos unos $230 que con eso, bueno, o sea, ¿consideras que con ese pago de 170.000 se puede llegar a final de mes? 170.000 no se puede llegar a final de mes, la verdad, estarás muy apretado, porque depende de la cantidad de niños, entre la enfermedad, la comida, la casa, la luz, el canal, tus gastos, tus necesidades, transporte, pues tienes que ir a trabajar, transporte de tus niños si no tienen su autobús, y si tienen autobús también tienes que pagar el transporte, así que 175.000 no es un salario con el cual tú puedes vivir con hijos y que te puede llegar a final del mes.
Vale, entonces, ¿cuánto consideras que tú necesitas para poder llegar a final de mes? Para mí, llegando a final del mes, con unos 300.000 me llega. Y yo hablando que estoy sola, 300.000 me llega. Llego a final del mes, de hecho, hasta ahorro. Pero para una familia también, por ahí 400, 500. Vale, y la última pregunta, ¿dónde consideras que es más caro vivir? ¿En Malabo o en Bata actualmente? La verdad es que no se lo debata porque ya que, la verdad no sé, por aquí en Malabo creo que es más caro vivir. Pero también es verdad que aquí hay más oportunidades laborales, ¿verdad? Sí, aquí hay más oportunidades laborales. Vale, pues nada, muchas gracias Dulce y esperemos que te vaya bien. Vale, muchas gracias. Y a ustedes, Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo interesante, un vídeo en el que hemos recibido respuestas de todo tipo para que más o menos veáis cómo el ecuatoriano gestiona sus finanzas y sobre todo pues que hayáis tenido la oportunidad de haber escuchado a otro perfil de personas respecto al primer vídeo que hicimos. Así que si no has visto el primer vídeo te lo pongo aquí abajo, te lo pongo aquí arriba para que vayas, te lo veas antes de verte este segundo. Y si has visto el primer vídeo y este te ha gustado, dale like, compártelo para que tengamos un tercer vídeo y en este sí que nos iremos más extremos porque iremos trabajo por trabajo preguntando otras cosas diferentes. Así que familia, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo nos vemos próximamente en un siguiente vídeo.